¿Sabía usted que en los primeros 8 años de la vida del niño es cuando se coloca el cimiento que lo hará un vencedor o un perdedor en la carrera de la vida? No te pierdas este importantísimo tema, construyendo para la eternidad el carácter de los hijos. Ya volvemos. Bienvenidos, soy el pastor Germán Parra y es muy grato poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Para continuar quisiera hacerlo con una oración. Oremos. Gracias, misericordioso Padre, por este sagrado permiso. Bendición para todos los televidentes que se sientan con el anhelo de tener otras herramientas para educar felizmente a sus hijos. Que sea para tu honor esta presentación en el nombre de Jesús. Amén. La mejor época para formar hábitos, moldear el pensamiento y la actitud de la persona es durante la infancia. En los primeros años de un niño se colocan las bases del carácter. Al lado de todo gran líder, como Moisés, José, Daniel, se encontraban sus padres. Personas no muy recordadas por la historia, pero que fueron las que colocaron las bases, sembraron e hicieron la diferencia de lo que llegaron a ser sus hijos. Alguien escribió un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Tuvimos una de las mamás más malas del mundo. Mientras otros niños comían dulces para el desayuno, a nosotros nos daban cereal, frutas y pan tostado. Cuando otros se tomaban una Coca-Cola y chocolates, para la merienda teníamos que comer sándwiches y un jugo de fruta. Nuestra mamá no nos daba lo mismo que los otros niños cuando cenaban. Mamá insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo. Pensaba que éramos convictos en prisión. Ella tenía que conocer quiénes eran nuestros amigos y qué hacíamos con ellos. Insistía en que si decíamos que nos íbamos por 1 hora, pues nos fuéramos por 1 hora o menos. Estoy avergonzado de admitirlo, pero tuvo el valor de violar los derechos del niño, ya que nos hizo trabajar mucho. Teníamos que lavar los trastes, hacer nuestra cama, aprender a cocinar y limpiar el piso, así como lavar ropa y otros trabajos crueles. Es más, yo creo que se desvelaba pensando que otras cosas más podríamos hacer. Siempre insistía en que dijéramos la verdad y toda la verdad. Crecimos y cuando llegamos a la adolescencia, leía nuestras mentes. La vida resultó muy dura. Mamá no dejaba que nuestros amigos tocaran la bocina cuando venían para recogernos. Tenían que entrar a casa para conocernos. Mientras que todo el mundo salía desde los 12 o 13 años, nosotros tuvimos que esperar hasta los 17 o 18. Por culpa de mamá, nos perdimos muchas experiencias que tuvieron nuestros amigos. A ninguno de nosotros nos encontraron robando en pandillas, invadiendo propiedades ajenas. Ni siquiera nos arrestaron por algún delito. No salimos en los periódicos y todo por su culpa. Ahora que ya no vivimos en casa, todos somos adultos honestos, profesionales y educados. Estamos haciendo lo posible por ser con nuestros hijos crueles, igual que mamá. Pienso que el mundo anda mal, porque actualmente ya no tenemos suficientes madres crueles. La obra de todo padre
es de gran responsabilidad. Alguien dijo: haced la obra de vuestra vida en formar los caracteres de vuestros hijos, de acuerdo con el modelo divino. Siendo que en la niñez es cuando se forma el carácter, es de suma importancia orientarla de la mejor manera posible. Una autora inspirada dijo que esa etapa, cuando se determina en gran manera si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida, son los primeros 8 años. Por eso, es menester que dediquemos unos minutos para estudiar juntos los elementos positivos en la edificación del carácter para nuestros hijos, ya que no hay nada más emocionante para un padre que ver el progreso, la docilidad, la obediencia, la abstinencia, la diligencia, el desprendimiento, el amor y el éxito en sus hijos. ¿Cuál es la principal tarea de los padres formadores del carácter? No solamente pensamos en traerles vestido, nuestros hijos requieren como un derecho de nacimiento su formación, ser moldeados y preparados para el Señor. La mayor obra en favor de la sociedad en una condición de descomposición, con gran preocupación vemos los padres la época y la condición en la cual tenemos que ayudar a construir el carácter de nuestros hijos. Porque es allí, en el seno del hogar, donde se encuentra el mayor radio de acción y el más grande aporte que se pueda brindar a la familia, a la comunidad, a la iglesia. Si las madres cristianas presentaran a la sociedad niños con caracteres íntegros, con firmes principios y una moral sólida, estarían realizando la más importante de todas las labores misioneras. Nos anima a saber que tenemos un ejemplo. El niño Jesús es el modelo de los niños. Desde su tierna infancia y en medio de un ambiente social desfavorable en la ciudad de Nazaret, con los celos de los hijos de José y la furia del enemigo, nos enseña que con la bendición de Dios y con el compromiso de nosotros como padres, podremos ver coronada con honores nuestra desafiante tarea en la edificación del carácter de nuestros hijos para gloria de Dios. Repasemos esos factores positivos en el desarrollo del carácter de nuestros hijos. Siendo que la edificación del carácter es la obra más sagrada dada por Dios al hombre, nos conviene revisar esos factores influyentes en la formación del carácter. Es posible que por medio del esfuerzo personal y familiar, con la ayuda de los ministerios infantiles y juveniles, con la cooperación de las actividades de servicio para los menores y el gran aporte de las academias cristianas, podemos ver crecer con simetría y belleza las dimensiones físicas, mentales, sociales y espirituales de nuestros hijos. No se debe, querido Padre, omitir ningún esfuerzo. No escatimemos recursos ni energía alguna para colocar a esos hijos en la situación más favorable posible para formar el carácter que Dios quiere desarrollar. Debemos emplear toda fibra moral y muscular en el esfuerzo por salvar a esa pequeña Grey. Si seguimos estos sencillos consejos de la palabra del Señor, veremos que con nuestra cooperación, unido a la protección y bendición de Dios, se hará la diferencia en el bienestar de nuestros pequeños que tanto queremos. ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta de los padres sinceros. Debemos cuidar las avenidas del alma. ¿Saben? Nuestros sentidos son las avenidas del alma. Y los que no queremos ser entrampados en las árdides, en las redes de Satanás, debemos proteger cuidadosa y celosamente las avenidas del alma. Nuestros hijos deben abstenerse de leer
de oír todo lo que sugiera pensamientos impuros. Este es un factor muy decisivo en la formación del carácter. Si hay algo que como individuos, como padres, educadores, líderes o promotores de una mejor sociedad, podemos recalcar e instruir, es en el cuidado de las avenidas del alma. Es una realidad que todo lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que gustamos, constituye la esencia y la materia prima con la cual se construyen nuestros caracteres y el de nuestros hijos. En este punto tan importante, cabe mencionar la responsabilidad que tenemos para ayudar a nuestros hijos a seleccionar material edificante. Querido Padre, cuidemos las avenidas del alma, porque lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que gustamos, lo que respiramos, le da forma al carácter de nuestros hijos. Alguien preocupado con el efecto negativo de la televisión sin control, escribió un pensamiento titulado El Salmo del Pastor. La televisión es mi pastor, nada me faltará. En delicados sillones me hará descansar, me desviará por la senda y destruirá mi fe, me guiará por caminos de sexo y violencia, por amor al patrocinador. Aunque ande en valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna porque la televisión está conmigo. Sus colores y el control remoto me darán aliento. Aderezarás comerciales delante de mí, en presencia de mi mundanalidad. Unges mi cabeza con humanismo y consumismo, mi codicia está rebosando. Ciertamente, la flojera y la ignorancia me seguirán todos los días de mi vida, y en mi casa, mirando televisión, moraré por largos días. ¿Cuán ciertas estas palabras? Saben, la televisión está creando un impacto muy negativo cuando no es seleccionada y cuando los padres no están en control. Podemos seguir haciendo uso de ministerio tan especial como este programa educativo. Ahora, también es importante no solamente cuidar las avenidas del alma, sino la formación de los hábitos. La repetición de una acción se convierte con el tiempo en un hábito. Y los hábitos determinan en gran medida el carácter de una persona. Una vez que se ha formado un hábito, se impresiona más y más firmemente en el carácter. Y esto se puede modificar mediante una severa educación en la vida posterior, pero rara vez se cambian. Es más fácil hacer hábitos que cambiarlos. Se diera más atención a la tarea de enseñar a los padres cómo formar hábitos en el carácter de nuestros hijos y resultaría 100 veces mayor el obtenido resultado. El hábito que, como alguien definió, es una fuerza tan terrible para el mal, puede ser convertido por los padres en una tremenda fuerza para el bien. Así que la repetición de los actos se convierte en hábitos y los hábitos forman el carácter. Doy gracias a Dios por el ministerio de mis padres y en forma muy especial por Ana Cecilia, mi madre querida, quien se dedicó a impresionar con ejemplo y precepto y con mucha perseverancia en la formación de hábitos positivos en la vida de sus hijos. Hábitos como la limpieza, el orden, hábitos de responsabilidad, de disciplina y cuidado de la salud. Qué gran aporte, madre, y qué gran aporte, querido padre que me escucha, los buenos hábitos para el desarrollo del carácter. Esa es la mejor herencia que nuestros padres nos pudieron dar y pueden dar a sus hijos. Realmente extenderle a un hijo la herramienta para vivir en la vida, equipándonos con los elementos básicos que con la bendición de Dios nos permitirán abrirnos paso con éxito en el camino de la vida.
La obediencia es una de las primeras lecciones que todo hijo debe aprender. Es la obediencia por amor, como lo recuerda el apóstol cuando dijo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Se debería enseñar la obediencia aún antes de que el niño tenga razonamiento. Una de las primeras lecciones que necesitan aprender nuestros hijos es la de la obediencia por amor. Se le debe enseñar a obedecer, inclusive antes que tengan edad suficiente para razonar. Porque es que solo los obedientes entrarán al cielo. Y la obediencia es una virtud que tiene gran remuneración. Lecciones como la obediencia, el respeto, el dominio propio y la reverencia son las primeras lecciones que todo hijo debería aprender, y los maestros deberíamos enseñar e imprimir en la mente de los niños. El mundo está afectado por el desacato a las leyes, y probados en esta vida, nuestros hijos estarán preparados para la vida eterna. Esto es importante, muy importante, que aquellos que, como Adán y Eva, no obedecieron, necesitan aprender la lección de acatamiento a la autoridad. Eso es lo que la palabra del Señor nos registra que ocurrió con nuestros primeros padres. Y la forma de reingreso al huerto restaurado será a través de la obediencia. La desobediencia malogra el carácter y la integridad. Y el camino de ingreso al paraíso restaurado tendrá lugar solo si existe amor y acatamiento a la palabra autorizada de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes. ¿Y qué decir acerca de la influencia en el hogar? Nuestros hijos aprenden por ejemplo y por precepto. Hablando de Abraham, padre de la fe, dijo el Señor: sé que guiará a sus hijos después de sí. Qué linda promesa, la de Génesis 18, 19. Qué seguridad tenía Dios en la paternidad ejemplar de ese patriarca. Cuando me invitan a tener un tema para los hijos, pienso primero en la educación de los padres. Un gran tramo que recorren los hijos es el que recorre su padre, el que ha transitado ya su padre, y en gran medida los hijos seguirán en las huellas de sus progenitores. Así que la institución que más aporta en la edificación del carácter de nuestros hijos es el hogar. Ni la escuela, ni el colegio proporcionan como el hogar las oportunidades para asentar el carácter de un niño sobre el debido fundamento. Otro de los factores positivos para desarrollar el carácter en nuestros hijos en esos primeros años tan importantes como son, es el cuidado de la salud. Si hay un cimiento que debería ser afirmado aún en el vientre de la madre, es el bienestar físico del niño, quien aprenderá con el tiempo a cuidar su propio cuerpo. Es lo primero que deberían aprender los niños: a conocerse a sí mismos, a mantener su cuerpo sano y a respetar el templo del Espíritu Santo. Da pena ver la descomposición de nuestra sociedad, la ineficiencia, la inmoralidad y las enfermedades que prevalecen por todas partes. Generación de hombres que vivían tiempo atrás, hombres emprendedores con disposición al trabajo. Esos hombres se están exterminando. Los especialistas han relacionado el comportamiento actual de los jóvenes y la delincuencia con su estilo de vida y con la instrucción que reciben en el hogar y en la escuela. Me gustaría subrayar en este punto cuán grande es el deber y la responsabilidad que tenemos los padres de haber traído hijos al mundo. Es menester, es nuestro deber velar por su bienestar, un bienestar integral que incluye enseñarles a cuidar sus propios cuerpos y tener respeto de ese tesoro que es propiedad de Dios.
La masa de los habitantes de nuestro mundo, por causa del descuido, del desconocimiento de las leyes físicas, está destruyendo su capacidad de dominio propio y se está incapacitando para aprender las realidades eternas. Así se ignora voluntariamente que esta estructura, este cuerpo maravilloso, nuestro organismo, es sagrado y eso está conduciendo a los hijos por caminos de complacencia, preparándolos de tal manera para el sufrimiento, las penalidades, la degeneración y la transgresión que da como resultado la desobediencia a las leyes naturales. Enseñemos, queridos padres, enseñemos a nuestros hijos a admirar a nuestro Creador y a cuidar y respetar las leyes del sano vivir. Feliz el padre que puede enseñar y entrenar a sus hijos en el cuidado del estilo de vida saludable. Y alguien me pregunta, ¿hay otro factor positivo para fundamentar el carácter en los primeros años de nuestros hijos? Claro que sí. Y a esta altura no debemos pasar por alto el fundamento que proporciona la palabra de Dios. Así como el hierro es un material sólido y necesario en toda construcción, el estudio de la palabra de Dios es el elemento primordial en la edificación del carácter de nuestros hijos. Dios dio instrucciones a Moisés de repetir la historia del pueblo de Dios y sus leyes a las familias a través de las generaciones. ¿Saben? Como método didáctico, la repetición es un elemento indispensable para aprender. Este debería ser el método de amor que los padres podemos y deberíamos ejercitarnos para dar ejemplo y por precepto para que nuestros hijos lleguen a ser hombres y mujeres de carácter, con integridad. Es satisfactorio sembrar en los hijos el espíritu de devocional para la gloria y la honra de Dios. Cuán hermoso se ve un hijo teniendo comunión íntima a través de la palabra y observar el altar familiar en medio del hogar cuando nuestros hijos aprenden esos principios sanos que les ayudan a crecer bajo el temor de Dios. La palabra del Señor nos habla de un joven llamado Timoteo, que tuvo una excelente abuela y una madre maravillosa que le instruyeron y afirmaron en su vida en la orientación espiritual. Timoteo pudo contar con esos guías espirituales que lo orientaron y lo guiaron por medio del estudio de la palabra de Dios. Dice las Sagradas Escrituras, en esa cita tan conocida de 2 Timoteo 3:15 en adelante, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, apreciado televidente, es inspirada por Dios. Y sabes, es útil, dice el texto sagrado, para enseñar, para redarguir, para corregir. Es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. También encontramos otro elemento positivo, la autoestima, para el desarrollo del carácter positivo de nuestros hijos. Entre los factores que ayudan en la imagen positiva de nuestro niño, tenemos que hablar acerca de la fotografía mental de una persona, que es la autoestima. El niño debe aprender a superar los errores y los fracasos y así desarrollar sus talentos y sus habilidades. Bienaventurado el niño cuyos padres dedican tiempo, invierten dinero para que pueda ejercitarse y entrenarse con algún instrumento musical y así pueda desarrollar una habilidad artística. Que nuestros hijos se hagan amigos de un instrumento para llegar a ser un elemento de protección cuando nuestros hijos crecen y tienen que ir lejos del hogar. Ese amiguito, un instrumento, una habilidad, un talento dedicado, y que con el tiempo se van a ver los resultados y cuán útil puede ser para la misma familia, para la iglesia
y para la sociedad. Los niños deberían aprender a correr ciertos riesgos y saber comportarse en diferentes situaciones. Esto es importante para el fortalecimiento de la autoestima y el futuro desempeño de nuestros hijos. ¿Y qué decir acerca de la disciplina en el carácter? La maestra, la doctora Ruth de Paiva, hace énfasis en el derecho que tiene todo niño traído a este mundo, derechos de nacimiento que comprometen a los padres a atender las necesidades básicas para su desarrollo. ¿Saben? Es una obra de Dios la aplicación de esa disciplina con amor y límites, porque es la disciplina, y es en la disciplina realmente cuando se revuelca la úlcera para muchos y donde más necesitamos que el cielo venga en nuestro auxilio para saberla aplicar, para hacer de nuestros hijos discípulos que lleguen a ser un estímulo para la sociedad. Es esto lo que realmente significa la disciplina. El texto de Pablo en Efesios 6:4 es un verdadero desafío y una invitación para todo padre. El Señor nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere el Señor darnos sabiduría y una experiencia de fe con Él para poder experimentar esta vivencia. Hemos repasado en esta oportunidad algunos factores positivos en la educación en carácter de nuestros hijos. Quiero invitarte, apreciado padre de familia, para considerar como lo más preciado y la más grande y feliz responsabilidad edificar el carácter de nuestros hijos para la eternidad. Y sabe, como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, sigamos fundamentando con materiales preciosos, como el oro, la plata, las piedras preciosas, dice la palabra del Señor. O sea, con elementos divinos, con la oración, con el estudio de la palabra, con ejemplo y a través del precepto, para que podamos ver en nuestros hijos la obra maravillosa de la restauración de la imagen y el carácter de Dios. Que Dios te bendiga, apreciado Padre, querido televidente, y si estás haciendo planes hacia el futuro de un hogar, pesa con responsabilidad el gran privilegio de educar en carácter a nuestros hijos para la eternidad.